¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Javier Montes de Paz. Soy antropólogo físico, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, correspondiente o adscrito al Centro INAH Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. En esta ocasión vamos a hablar de los elementos culturales de la época antigua que están relacionados a deidades, particularmente al jaguar, probablemente a la guacamaya, al quetzal, a los loros, y esto está justamente enfocado a un trabajo que tiene que ver con la deformación craneana intencional entre los individuos de la cultura maya, específicamente de la región o la zona de Palenque. Nosotros estamos siempre trabajando este tema por toda esta importancia que tiene la antropología física. En algún momento realizamos un trabajo de tesis, o realicé el trabajo de tesis, y justamente está enfocado a la deformación craneana intencional, y que nosotros en ese momento la relacionamos con estas deidades ya mencionadas. La deformación craneana intencional decía también que la representaban los grupos guerreros, y tan es así que cuando Fray Diego de Landa llega a las costas de Yucatán, efectivamente ve que de repente hay mucha gente que están haciéndole una especie de cirugía que no era más que provocar el estrabismo, porque por ahí los especialistas han dicho que el jaguar presenta una visión, una mirada estereoscópica, y entonces deformarse provocar el estrabismo era justamente tener esa similitud en la visión, en la mirada. Por eso de ahí nosotros hemos dicho que la importancia del jaguar era tan marcada en esa región, en esos pueblos o en ese grupo cultural, que la representaban así. El jaguar en sí representaba un todo para ellos, ¿no? Era una deidad. Hablando en el aspecto religioso, podemos decir que era considerado como una deidad importantísima. Otro aspecto que habría que considerar es el elemento cultural llamado mutilación o limado dentario, pero que también había inmerso otro elemento que era la incrustación, las incrustaciones que se daban en diversos materiales, pero que tenía que ver también con estos linajes. Y cuando nosotros nos referimos a los linajes, también nos referimos a las aves, por ejemplo, a los peces. Nosotros tenemos aquí varios ejemplos de piezas dentarias que representan justamente limados que tienen que ver con, por ejemplo, los colmillos del jaguar. Es un limado donde aguzaban o limaban el diente para justamente darle la forma de los colmillos del jaguar, pero también tenemos piezas dentarias que representarían en este caso, por ejemplo, cabezas de aves, ¿no? Tenemos por ahí un ejemplo importantísimo, interesantísimo, de Bonampak. Es un diente con doble incrustación, que si nosotros le buscamos y empezamos a ver estos elementos, pues justamente representa, porque tiene doble incrustación este diente, ¿no? Es un diente que está precisamente en la sala de arqueología, está expuesto ahí, o en exposición más bien, y ahí lo podrán ver. Es un diente que tiene toda la similitud a una cabeza puede ser un loro, una guacamaya, un quetzal, pero además tenemos otros dientes
que tienen un limado en forma de dientes de peces, es decir, están aserrados en forma de dientes de peces, y que también nosotros consideramos que tiene que ver con estos animales. La importancia es que aquí, cuando hablamos nosotros en cuestiones de creencias, de religiones y específicamente de deidades, podemos remitir exactamente a estos linajes. No solamente es la deidad del jaguar, no solamente es la deidad de las aves, de los pájaros, también tenemos representaciones de otra especie. Por ejemplo, tenemos aquí, aunque sea del norte de México, del centro de México, pero de cierta forma se están representando estos animales, ¿no? Por ejemplo, tenemos algo muy importante, muy interesante, como es el famoso mono de Texcoco, ¿no? Esa figura que aparece de repente, donde está elaborado con un material muy bonito, muy fino, y que está el mono. Es el mono que siempre figuró entre sus deidades. Por ejemplo, en el norte tenemos este vaso que representa el Tepezcuintle. Y si nos venimos aquí a Chiapas, pues vamos a encontrar otra serie de especies en donde pues va a seguir apareciendo el pez, el cocodrilo, la serpiente o la culebra, como comúnmente le llamamos. Entonces, para nosotros, los linajes sí fue algo relevante, sí era algo tan importante. Hablábamos, por ejemplo, del Xoloscuincle, que afortunadamente han habido ya organizaciones o grupos o instituciones que pues se han dedicado a preservar, ¿no? Esta especie que pues como muchas ya estaban en proceso de desaparecer. Entonces creo que el Xoloscuincle es un ejemplo digno de decirlo, como lo es el jaguar, que pues ya son escasos. Y yo insisto porque para mí, si algo relevante hice en mi vida fue un trabajo de tesis que tiene que ver la comparación, y así lo manifiesto yo en mi trabajo de tesis, la del jaguar con estos tipos de deformación craneal intencional en el ser humano, ¿no? Los limados dentarios del ser humano, con la semejanza que tiene que ver con estas deidades, con la semejanza que tiene que ver con esta especie de aves, de peces, del propio jaguar, ¿no? Cuando yo me refería a los colmillos o a los dientes los caninos que los hacían en forma que al final de cuentas nosotros también son colmillos, pero no con las formas o las características que las presenta el jaguar. Entonces nosotros nos quedamos en este concepto de la buena relación, digamos, entre la especie animal y la especie humana, ¿no? Que al final de cuentas pues también estamos considerados dentro de esta especie animal, solo que ya con el uso del raciocinio. La cultura antigua es un conjunto de hechos repetidos. Y estos hechos repetidos cuando hablamos de repetido, obviamente es algo que se retoma de lo anterior, y entonces cuando nosotros hablamos de religión podemos relacionar todos estos elementos, esta especie de elementos que se reutilizan o se retoman cuando vemos, por ejemplo, los famosos saumerios, ¿no? Los saumerios son que los vemos representando justamente pues a esta especie animal. Vemos saumerios en forma o con figuras antropomorfas, o sea, representando a la especie animal. Consciente o inconscientemente, hablemos de la Iglesia, pues ha retomado esto, que no es cosa de otro mundo, ¿no?
es a lo mejor el respeto, ¿no?, que se le tiene a la vida, y creo que la iglesia ha sido parte fundamental en ese aspecto, porque si bien es cierto, aún en las iglesias, sobre todo en el católica o del catolicismo, pues vemos cómo aún todavía hay elementos animales que están allí, y no es que vayamos o la gente vaya a adorarlos como su Dios, pero sí darle ese respeto, ese nombramiento que en algún momento lo tuvo, ese respeto que en algún momento nuestros grupos prehispánicos, nuestros grupos culturales antiguos, pues le tenían ese respeto, ese amor, si nosotros queremos verlo así. Y entonces hay una relación muy estrecha que no es de ayer, sino que es de hace muchos años, y que se tiene todavía contemplado, se tiene presente. Por eso es de ahí que la religión también forma parte de algo interesante en la relación, en la relación, digámoslo, en la relación de religión, especie animal. Hablamos de la especie animal en cuanto a las representaciones que tienen que ver obviamente con el aspecto religioso. También habría que agregar que otro de las especies que mucho se representan en todo Mesoamérica es, por ejemplo, el tepezcuintle. Incluso tenemos por ahí unos vasos pero muy preciosos, muy bonitos, que más bien hasta podrían ser esos famosos estuches de monería. Cuando hablamos del tlacuache, que viene del norte, una representación maravillosa también, y que lo estamos viendo en todo Mesoamérica, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba hace un rato del mono, que es el mono de Texcoco, pero que también, por ejemplo, en Pijijiapan, en la zona de Cerro de la Campana, muy cerca de la comunidad San Isidro, hay una escultura importantísima que representa justamente, en piedra, que representa o se representa un mono pues bastante o muy bien trabajado en esa piedra, ¿no? Que por cierto habría que dársele la importancia a ese sitio por todas estas representaciones que hay. Y podremos seguir mencionando una serie de especies o muchos más animalitos o animales que están representándose en diversos elementos, diversas piezas arqueológicas, y que insisto y repito que esto siempre va a estar dándose en todo Mesoamérica, pero sí por ahí vamos a ver de qué manera conseguimos estos elementos, estas figuras, para demostrar que efectivamente lo que se está diciendo es cierto, ¿no?